comandante Jesús Romero está en línea, como siempre, para hablar de ley, orden y para ayudarnos a entender las últimas noticias que están tomando cada vez más un carácter bélico, comprometedor. Comandante, bienvenido, gracias por su tiempo. Buenas gracias, chicas. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Comandante, a propósito de la muerte del Papa Francisco, fueron muchos los intentos también de su santidad de interferir un tanto en el proceso de paz para ayudar supuestamente a todo lo que ha estado ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Solo que allí el contexto es mucho más difícil para este nivel de interpretación. El propio Zelensky ha estado hablando de la postura de su santidad, pero al parecer el combustible que le puso el Vaticano a el deseo de la paz en Ucrania no alcanzó ni para Zelensky ni para Putin, ¿verdad? Así es, no hubo ningún tipo de milagro, vamos a decir, pero sí, yo creo que sí es importante de hacer una pequeña nota. Por lo menos hubo un cese al fuego este fin de semana en observación al Santo Domingo. Putin y creo que también Zelensky, los dos, adujeron de que iba a haber un tipo de intercambio de prisioneros de guerra y aquellos que también estaban heridos, y lograron hacer un intercambio, un cambalache más o menos de 277 personas a 300. Yo creo que esto es importante porque creo que aquí habían fuerzas milagrosas alrededor de esta decisión. Creo que por una parte ya esto venía a verse con parte de algún tipo de la negociación entre la parte norteamericana y la parte rusa. Válgase decir de que Zelensky aún todavía sigue disparándose con el cuento de la retórica de que la culpa es de Rusia y que nosotros los americanos tendremos que pelear esa pelea por ellos en el futuro. Muchas noticias que tienen que ver con este tema. El Reino Unido desplegó aviones caza para interceptar aviones rusos cerca del espacio aéreo de la OTAN. Están reportando que eran aeronaves militares rusas que se aproximaban al espacio aéreo de la OTAN. ¿Es esta una provocación habitual o es una novedad? Es solamente una novedad que se ha caracterizado para seguir poniéndole gasolina a las llamas. Pero la realidad de la vida es que Rusia despliega sus recursos, sus aeronaves para hacer patrullaje sobre lo que es el espacio aéreo internacional. Recientemente nosotros vimos por parte del portavoz del Departamento de Defensa que en efecto Rusia había llevado a cabo patrullas, aeropatrullas, contra un portaavión de los Estados Unidos en el Golfo. Ahora, cuando se está hablando de esta noticia por parte del Reino Unido, se dice que las aeronaves británicas forman parte de una unidad de 6 cazas que fueron enviados recientemente por parte de una operación conjunta con la Fuerza Aérea de Suecia para reforzar las capacidades de defensa aérea en el flanco este de la Alianza Atlántica. ¿Qué debemos entender? ¿El flanco este es el más sensible? Yo no creo, yo simplemente creo que ellos tomaron la oportunidad de este patrullaje aéreo por parte de Rusia para incrementar la retórica sobre las actividades de Rusia contra los países de la OTAN. Realmente es simplemente una operación de rutina. Nosotros, los norteamericanos, también hacemos lo mismo juntos con Canadá cuando las aeronaves rusas vuelan por el espacio aéreo norteamericano por Alaska. Esto es simplemente rutina. Ahora, hay una descripción por parte de lo que han hecho que me resulta muy gracioso porque son términos rusos, absolutamente. Se está hablando como parte de la descripción de que el pasado 15 de abril
fueron enviados en 2 misiones distintas aviones de la flota rusa. En la primera fue interceptado un avión Il-Yuzhin, o sea, un Il, que son conocidos desde la era soviética, un Il-20M. Esta es una aeronave de reconocimiento y guerra electrónica de largo alcance que estuvo abandonando el espacio aéreo de Kaliningrado para más tarde adentrarse y estar cerca del territorio que es dominado por la OTAN. Estos aviones de la fuerza rusa son mayormente aviones de fabricación rusa. Aquí no hay fisura de ningún tipo, solo tienen ese producto nacional. Bueno, realmente ese es un avión manufacturado por la compañía Ilyushin y le dicen abreviadamente el IL-20, que es un avión de largo alcance de monitoreo. Principalmente estaba hecho para hacer monitoreo marítimo de largo alcance, pero realmente es simplemente una operación de rutina. Nosotros normalmente nos preocupamos cuando vemos los bombarderos estratégicos Tu-95, que esos son los que llevan armamento nuclear. Si esas aeronaves salen a hacer patrullaje, sí sube el nivel de alerta un poco, pero más sin embargo siguen siendo vuelos de rutina. Bueno, hay otra información que cuando va redondeando todo este asunto apunta a una región, porque todo el mundo dice va al este, va al oeste. Vamos a aterrizar. La mayoría de estas operaciones ocurren sobre la región del mar Báltico, ¿o estoy yo equivocado? ¿Por qué en el Báltico? ¿Por qué esa obsesión rusa con el Báltico? Bueno, porque es un área donde hay mucha concentración de recursos y plataformas de los miembros de la OTAN. Y tanto cuando vienen cazas, aeronaves como de Inglaterra, vienen a apoyar otro país como lo sería Suecia o lo sería Finlandia o Noruega, los rusos toman una postura un poco más fuerte. Nosotros también hacemos lo mismo. Pero para Rusia, cada vez de que hay un despliegue de recursos y plataformas de los miembros de la OTAN, simplemente Rusia hace paralelamente lo mismo y proporcional. Ahora, se habla mucho de Kaliningrado, que es como un enclave ruso en la región del Báltico. Esto está entre Lituania y Polonia, como por ahí por el medio. ¿Cuán importante es este punto ruso? ¿Es tan estratégico? ¿Es tan fuerte? Porque en Europa, sobre todo, se habla de Kaliningrado con pánico. Bueno, recordemos que históricamente Kaliningrado fue un área estratégicamente de valor para los rusos cuando pelearon contra los alemanes. Pero hoy día recordemos de que no hace mucho tiempo, hace tal vez unas escasas semanas, se llevó a cabo un despliegue, una maniobra de todos los países en conjuntos en la OTAN. No todos, pero participaron varios en una gran operación que se llevó a cabo en Polonia. Yo supongo que este es simplemente parte de las operaciones de Rusia tratando de advertirle a los miembros de la OTAN sobre sus despliegues militares en la frontera cerca de Rusia. Hoy, para terminar el ciclo de los aviones, tenemos una noticia de un avión de Delta incendiado hace un rato en el aeropuerto de Orlando. El avión iba a despegar, afortunadamente no hubo nada que lamentar de pérdidas humanas ni nada de eso. Había más de 200 pasajeros a bordo, se incendió en el Aeropuerto Internacional de Orlando sin que hasta el momento se hayan reportado heridos, según están reportando los medios locales. El avión iba con destino a Atlanta, estamos hablando de alrededor del mediodía, llamas y humo saliendo del motor derecho de una aeronave. Yo entiendo, ya hemos hablado de esto antes, pero ahora que tenemos este incidente de Delta, que hemos tenido otros 2 incidentes durante el fin de semana, que siguen reportándose noticias,
¿usted conserva su postura de que todo esto no es tan grave como lo están pintando, comandante? Permítame preguntarle. Yo entiendo la ansiedad por parte del público, pero hay que tener en cuenta que todavía la industria aérea sigue siendo la manera más segura de viajar. Es más segura que montarse en un vehículo. Pero cuando hablamos de un país del tamaño de los Estados Unidos, donde mantiene un nivel de estandarte tan alto, la aviación en particular, la aviación comercial, cuando uno se pone a analizar un poco estos anunciamientos por parte de la prensa, aquí hay partecitas que son importantes. Cuando dicen que se empezó a salir humo por parte de uno de los motores, ese tipo de área, eso automáticamente indica que es un problema mecánico. Aquí lo más importante es que esto logró suceder antes de que el avión saliera, y este problema terminó siendo un problema grave, porque esto es dentro de lo que la FAA denomina un problema grave, pero por lo menos ese avión no logró salir. Para aquellos que piensan en conspiraciones es muy difícil, mas sin embargo no quiere decir que no se puede llevar a cabo. Pero cuando uno habla de una industria como la aérea, que se mueven millones de aviones anualmente, este tipo de eventos van a suceder, pero mientras que sucedan y no hayan pérdidas de vida, yo creo que eso es lo que deberíamos de aplaudir por parte de la industria aérea norteamericana. Bueno, pues seguimos aplaudiendo mientras y tomando medidas de seguridad individuales. Gracias al comandante Jesús Daniel Romero por sus comentarios para ayudarnos a entender todo lo que está ocurriendo en estos términos geopolíticos que han tenido hoy mucho de aviación, de guerra y de lo que está ocurriendo en el Báltico. Gracias, comandante, por su tiempo y por su contribución. Por supuesto, Sánchez, gracias. Un placer.